Señor nos bendiga. Busque la palabra del Señor, siguiendo la serie de los Romanos, capítulo 3, del verso 21 al 31. 11 versitos. Tenemos para largo rato con eso. Bien, si la hemos encontrado, le vamos a dar lectura en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencias, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar la justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde, pues, está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? No. ¿Es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Que el Señor añada una rica bendición a la lectura de su santa palabra. En primer lugar, vamos a orar al Señor, de ahí a donde está, para que el Señor derrame abundancia de gracia. Señor, muchas gracias por este momento tan maravilloso que nos concede estar al calor de tu palabra. Señor, esa enseñanza que necesitamos día a día, Señor, que la necesitamos, Señor, como el alimento espiritual, Señor, para poder enfrentar los días malos que están en este mundo, Señor. Bendice nuestras vidas, Señor. Dame mucha gracia para hablar de tu palabra, Señor. Salgan palabras inspiradas. Y también a mis hermanos para que con un oído pronto, Señor, puedan oír el consejo de tu palabra. Ya que tu palabra es vida, por ella vivimos, Señor. Por ella nos alimentamos, nos nutrimos, Señor. Hay fuerzas en nuestra vida gracias a que podemos tener siempre este alimento a tiempo. Señor, implorando estas bondades de misericordia por los méritos gloriosos de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Bien. En primer lugar, las enseñanzas tienen una base. Y esa base es repetir, repetir, repetir y etcétera, etcétera. Y el apóstol Pablo siempre para él no era gravoso, dice, enseñar de nuevo lo mismo. Y es eso que para que a uno se le queden las cosas también, porque uno de la mente olvidadiza. Pero lo que pasa es que ya venimos hablando y nuestros hermanos han venido hablando de esta maravillosa carta desde el principio, que es una carta muy maravillosa. Para muchos este pasaje que hemos leído, para muchos es el corazón del Evangelio, ya que cuando en el año 1500, más o menos 1517,
se levantó Martín Lutero para poder, ahí empezaron la sola fe, sola gracia, basadas en estos versos. Y sacaron adelante que este glorioso evangelio no necesita nada más que el hombre será salvo por la fe en Jesucristo y no por obra. Entonces, eso es lo que nos ha venido hablando en la palabra del Señor, que como no hay nadie que se justifique delante de Dios, el hombre no se puede. La Biblia está plagada de muchas palabras de que el hombre está inadecuado para poder alcanzar su salvación, el amor de Dios. Y bueno, ya que todos nos encontramos en esta condición de pecadores, uno se pone a mirar tantas cosas que esta palabra, este mensaje tiene tantas cosas aquí que uno no las puede lograr entender. Pero el Señor me dé gracia para poder explicar algunas cositas, ya que cuando está esta sentencia que nos hablaba, yo también pensaba que nuestro hermano Canelo, que decía, no dejó títeres, ahí es como cuando ahí están apuntando, ahí pasa uno, y así no deja a nadie, porque nadie, todos quedan excluidos de la gloria de Dios. No hay nadie justo, ni siquiera hay uno. Entonces eso nos deja todo bajo lo que nosotros llamamos bajo la ira de Dios. Y bueno, yo pensaba, decía, cuando el Señor me llamó, me recogió, nunca pensé que había algo superior, ni yo pensaba que el cielo y la tierra habían sido... no pensaba que no despertaba en mí esa que el cielo y la tierra la había creado el Dios. No entendía nada de eso. Imposible para mí. La conciencia sí me redargüía cuando hacía algo malo, como a todos tenemos una conciencia, ¿cierto? Pero eso no me hacía acercarme a Dios. Y yo digo, ¿y qué fue entonces lo que Dios mira en uno para hacerlo su hijo? ¿Qué miró Dios? ¿Qué hizo Dios? Bueno, Él es soberano y de esta manera hizo lo que hizo Él frente a esta causa que lleva encima el hombre de haber caído en pecado y haber traspasado a todas las generaciones este pecado que ha dañado la vida del ser humano. Pero cuando habla de cuando se hicieron los hombres sabios, se hicieron entendidos, hay hombres que a veces, si usted mira el pasaje cuando el apóstol Pablo estaba en Atenas, ahí dice que como dicen vuestros poetas, porque linaje suyo somos. Ve que ahí ya como que se acercaban un poco, se acercaban un poco al Señor. Bendito sea el nombre del Señor, como que dando a entender que hay algunos sabios, hombres entendidos que saben, que conocen, que no sé, por ejemplo, yo me miraba bueno, aunque el apóstol Pablo dice, vosotros no erais muchos sabios, ni muchos entendidos, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, ¿cierto? Bueno, los sabios todos los pecadores no tomaron en cuenta a Dios y fueron entregados, ¿cierto?, por el Señor a este tipo de vida lujuriosa, porque no tomaron en cuenta a Dios.
Y bueno, de esta manera entonces el apóstol viene diciendo esto, que no hay ninguno quien haga lo bueno, no hay nadie justo, ninguno. Todos se desviaron, se hicieron inútiles, todos. A uno le molesta que le digan inútil, pero se hicieron inútiles. Pensar en esa palabra y todos somos inútiles. Somos no, todos estamos bajo lo malo, sí. Cuando decía aquí el Señor, sepulcro abierto, veneno de aspides, boca está llena de maldición a sus pies. Bendito sea el nombre del Señor. Y nosotros no escapamos de estas cosas. Bendito sea el Señor para siempre. Y vivíamos a lo mejor con una... No sabíamos que éramos hijos de ira. No teníamos idea que estábamos bajo de una maldición, que éramos hijos de ira a causa del pecado. Porque el Señor aborrece el pecado. No entendíamos eso nosotros, que estábamos bajo la ira de Dios. No sabíamos para dónde íbamos. ¿Se imagina? Pero gracias a la misericordia de Dios, que nos salió al encuentro, nos llamó, nos perdonó, y todo lo que hizo el Señor con nosotros, eso fue un día para nosotros culminante, un día de felicidad, de gozo, de alegría. ¿Cierto? ¿Fue así para usted o no? Fue el día más precioso y fue un descanso, ¿cierto? Cuando le entregamos la carga al Señor, los pecados. ¿Cómo salían por aquí los pecados? Me acordaba de todos los pecados. Perdóname, Señor, en la memoria mía, todos los pecados. Imagínese. Bendito sea el nombre del Señor. Pero ahí el Señor como que sale un peso de encima, una carga. Fui perdonado por el Señor. Y yo creo que todos nosotros, ¿cierto? Llevamos el testimonio que fuimos perdonados por el Señor. Salió ese tremendo peso. Bendito sea el nombre del Señor. Aunque muchas veces en mi casa era un buen portado. En mi casa fui bien portado. Aunque un poco rebelde al principio, pero después bien portado. Cuando ya entré a la madurez, me portaba bien. Entonces era mirado como bien. Pues, el primer sueldo que tuve era mucha plata. Fue mucha plata. Entonces, como éramos muchos hermanos, puse a todos los hermanos en fila y le fui dando. Al mayor un poquito más, pero ahí, a todos, en filita ahí. Le hice hacer una fila. Bueno, eso no me hacía nada agradable delante de Dios, porque uno lo que hace es mirado como nada delante de Dios. Bendito sea el Señor. Y bueno, a pesar de que eso lleva a uno a pensar de que, por eso me miro al Señor. No por obra, por alguna obra. No, sino que fue pura misericordia, no nada más. Y vemos aquí en su palabra entonces el verso 20 dice, ya que por las obras de la ley, viene hablando que ningún ser humano, ya que aquí como que se está acabando la obra de la ley, a pesar de que en el capítulo 4 va a hablar nuevamente de la fe que obra. Pero esa no es del hombre, porque ninguna fe es del hombre. Bendito sea el nombre del Señor. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque digamos que la ley dada a Israel era sagrada, era, ¿cierto? Entonces ellos sacaban pecho ahí con su ley, enseñando ahí.
Y cuando les dice el apóstol Pablo, les dice guía a la carta de los romanos, a esta carta. Dice, y vosotros que enseñáis, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? Porque observar la ley no significaba que ellos estaban puros, santos, que eran lo máximo. No, sino que mirándola bien la ley, los hacía solamente pecadores, porque la ley mostró el pecado de los hombres. Bendito sea el nombre del Señor. Porque dice, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Cierto? El pecado, ahí está el conocimiento. Sabe que Dios es santo. Dios es santo. Santo, santo. Entonces, esa ley los acompañó, fue como el ayo, ¿cierto? Los acompañó porque la ley solamente hablaba de Cristo. La ley testificaba de Cristo, que el hombre no se justificaba por la ley y necesitaba a Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso dice el verso que corresponde, que pasa de esta imposibilidad del hombre, porque como ya le dije, la ley era lo máximo, no había otra cosa más en la tierra en ese momento que la ley. Bendito sea el nombre del Señor. Pero dice el verso 21, pero ahora ese gran pero que hablan nuestros hermanos y que los predicadores, los estudiosos de la Biblia, pero, este gran pero, ahora viene esta transición, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. Bendito sea el nombre del Señor, testificada por la ley y por los profetas. Y esto es muy significativo porque este verso 21 va a hablar más adelante por qué Dios hizo lo que hizo. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y por qué esperó tanto tiempo y disimuló y tuvo paciencia con los hombres? ¿Por qué no los castigó no de una, sino que tuvo paciencia? Bendito sea el nombre del Señor. Pero ya estaba, bueno, para Dios es el tiempo de Dios para hacer las cosas. Pero Él había manifestado por medio al decir también que la justicia de Dios testificada por la ley había sido testificada en el Antiguo Testamento. La ley y los profetas. Bendito sea el nombre del Señor. Y vemos que desde tiempos antiguos ya el Señor está testificando de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. La justicia de Dios, dice, por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Es la justicia de Dios. Bendito sea el Señor. Quizás a lo mejor me cuesta explicar un poco, pero ya hemos entendido lo que es la justicia de Dios por medio de la fe, porque no hay otro medio para poder alcanzar la misericordia, si no es por la fe en Jesucristo. No hay ningún otro medio. Él es el mediador entre Dios y los hombres. Él fue el que murió, el que pagó el precio por nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Pero todo esto fue orquestado por este Dios trino. Bendito sea el Señor. Todo fue, como dice ahí en Hechos, el apóstol Pedro, o el libro de Hechos más bien dicho, que este fue una reunión que se sostuvo, un consejo en el cielo, ¿cierto?
Allí se hizo esto. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces fue Dios que hizo todas estas cosas para demostrar que Él es justo. Dios es justo. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero que me ponga mucha atención porque esto me cuesta explicarlo. Porque aquí no solamente muestra el sacrificio vicario de Cristo en la cruz, sino también la justicia de Dios. Porque Él hizo esta declaración pública de justicia en la cruz del Calvario. Es vista para todos porque no hay ningún hecho más grande que ese hecho, que fue la crucifixión del Señor. Para demostrar que Dios, enteramente justo, que Él lo había prometido en Cristo se estaba cumpliendo de justificar como veníamos diciendo que en el tiempo antiguo Dios ya venía preparando a Cristo, a Él oírle, ¿se acuerda? Si solamente por fe en Cristo en que el hombre puede ser justificado y salvado. No hay otro medio. Entonces antiguamente, ¿cómo se salvaba? Por la fe en Cristo, pues, si no hay otro modo de salvación. Pero Dios está demostrándole a lo mejor a estos eruditos judíos, que todos los pasados, dice el libro de los Salmos que David dice en el libro de los Salmos que bendito es el hombre a quien Dios no inculpa de pecado. Pero ¿cómo el Señor puede mantenerse en su justicia viendo que el hombre transgrede los pecados? ¿Y cuánto tiempo lo soportó? Hoy día no es que Él disimule hoy, sino que la palabra de Dios está hablando, dice que pasó por alto en su paciencia los pecados pasados. Ahora no habla que a uno le va a perdonar los pecados. Bendito sea el Señor, no. O sea, los perdonó y los va a perdonar, sí. Pero dice que Él pasó por alto. Me refiero a que no los pasa por alto, no los va a pasar por alto ahora. Porque ya todo está consumado en Cristo. ¿Cierto? Ya todo está consumado en Él. Pero Él deja claro que Él es justo. Dios es justo. Bendito sea el nombre del Señor. Cualquier cosa que digan, porque el hombre cuando habla de Dios no existe, porque condena, porque los niños se mueren de hambre, todas esas cosas que hablan de Dios, pero Dios siempre ha sido justo. Y todo lo que hace es bajo su soberana. Porque Él es soberano. Su soberanía. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, mis hermanos, tenemos que ya nosotros sabemos que Él cargó el pecado. Allí fuimos sobre el sacrificio de Cristo. Nosotros fuimos perdonados, nos sacó de la esclavitud, nos redimió, pagó un precio por nosotros, que fue el precio de su sangre preciosa. Bendito sea el nombre del Señor. Y perdonó nuestros pecados, cortó las cadenas. Ya el pecado no se enseñorea de nosotros. Antes éramos esclavos del pecado, pero ahora el pecado no se enseñorea de nosotros. Somos hijos de Dios. Somos lavados y limpiados en la sangre del Cordero de Dios. De las cosas pasadas nunca más se acuerda. Y aquí son todas ellas nuevas. Si uno cae en pecado, Dios nos va a perdonar, pero no vamos a estar exentos de la retribución, del castigo. Y a todo hijo usted sabe, al hijo que ama lo reprende y lo castiga. Pero Dios ahí quedó demostrado que Él es un Dios justo, hermano. Y Él es el que justifica por medio de la fe en Jesucristo. Este es mi Hijo amado en el cual tengo toda mi complacencia. A Él oídle. La fe en Jesucristo es lo único que nos salva. No hay otro medio de salvación. Y este pasaje deja en claro todas esas cosas que pasaron y lo que Dios hizo en medio de este pueblo tan
especial, que era el que tenía que mostrar la gloria de Dios, porque el hombre ha nacido fue hecho para mostrar la gloria de Dios, y este pueblo más encima fue escogido para hacer que todo el mundo entero conociera a este Dios todopoderoso. Bendito sea el nombre del Señor. Que el Señor nos ayude. Pero lamentablemente no supieron contestar a este llamado. Eso no significa que Dios no sacó su iglesia de ahí, no formó también parte de la iglesia de los judíos y de los gentiles. Dice que son todos iguales. Aquí, mire, dice, por cuanto la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, no hay ninguna diferencia. Es para todos los que crean en Él. Bendito sea el nombre del Señor. Y que el Señor nos ayude, por hermano, porque podemos ver que el Señor murió por todos, pero en realidad murió por todos. Ahí está la gran incógnita que más adelante a lo mejor va a salir a la luz. Bendito sea el nombre del Señor. Murió por todos, y si murió por todos y su salvación es gratuita, ¿cierto? Pero ahí está la condición de la fe. Ahí está la condición de la fe en Jesucristo. El hombre tiene que creer en Cristo. Él es el Salvador del mundo. El que se predique, el que se anuncia por este evangelio glorioso que dejó el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Que el Señor nos ayude. Entonces, es para todos, no es para todos, sino que para los que Él llama, dice su palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Si no, ¿cómo va a condenar al hombre si Él murió por todos? ¿Los va a condenar si murió por todos? Bendito sea el nombre del Señor. Porque dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia. Ahí está la gracia de Dios. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Él nos redimió. Él pagó el precio de su sangre, nos compró cuando éramos esclavos. Este es lo que significa este pasaje. Estábamos esclavos y Él nos compró y pagó el precio. Y el precio fue su sangre preciosa. En la cruz del Calvario. Bendito sea el nombre del Señor. Y siendo nosotros pecadores, pero Él tuvo misericordia de nosotros, aún siendo pecadores, por hermano. Por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Bendito sea el nombre del Señor. Que el Señor nos ayude. Bueno, me cuesta un poquito explicar esto, pero es lo que más o menos yo puedo haber podido también entender, que el aporte de nosotros fue solamente el pecado, si no hay ningún aporte aquí. Gratuitamente el Señor, ¿cierto? Bendito sea el nombre del Señor. Y Dios había prometido salvar a la humanidad por medio de Cristo. Sí, lo había prometido. Entonces, aquí en la cruz se dio el cumplimiento. Ya todo está efectuado y ya no hay nada más que hacer. Solamente nosotros entender de que nosotros estamos en una condición favorable de un día llegar a la presencia de Dios. Sin méritos alguno, porque ninguno de nosotros alcanza los méritos suficientes, ningún ser humano alcanza méritos suficientes. Uno es como la nada, pecadores, listos para ir a la perdición eterna. Sin embargo, Dios ya había preparado a Cristo, a este Redentor, a su Hijo. Se había preparado en este consejo maravilloso
que habla el libro de los Hechos. Bendito sea el nombre del Señor. Y allí, en la cruz, ahí quedaron todas las cosas. Bendito sea el nombre del Señor. Y Dios ahí también demostró que Él era un Dios justo y soberano. Bendito sea el Señor. Que el Señor nos ayude. El Señor nos guarde. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Bendito sea el nombre del Señor. Ahí quedó todo. Bendito sea el nombre del Señor. En el sacrificio de Cristo. Allí ya quedaron todos los pecados, los pasados también. Estos pecados pasados que el Señor como que ahí le dio un cheque en garantía, una cosa así, para un día llegar a este sacrificio, porque la única forma de salvarse el hombre era por el sacrificio de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el Señor para siempre. Así que dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el Señor para siempre. Que el Señor nos ayude. Entonces, ¿puede alguien jactarse? ¿Y por la ley puede alguien jactarse? Porque esto no es por obra. No es porque yo haga algo, ¿cierto? Bueno, todos lo sabemos. Sino que es por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Por la fe en Jesucristo, sin las obras de la ley. Entonces ningún ser humano pudo justificarse por las obras de la ley, que era lo más grande que había, pues si Dios había dejado este camino, pero solamente la fe, lo único que decía la ley, que necesitábamos a Cristo. La ley nos llevaba a Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el Señor para siempre. Entonces, ¿de qué se puede jactar el hombre si el hombre cree que esto es por obra, por alguna obra que él hace? Nadie se puede jactar. Entonces había realmente una jactancia en el pueblo de Dios, pero aquí el apóstol Pablo está diciendo que nadie se puede jactarse, nadie puede ser salvo. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Bendito sea el Señor. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe
a los de la incircuncisión. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Alguien podía jactarse de alguna cosa? De ninguno, porque todos están excluidos. Nadie podía jactarse, ni los lectores de esto que eran judíos se podían jactar, porque está demostrando que no hay ninguno bueno. Ya había dicho ya que ninguno se puede, toda jactancia queda excluida. Bendito sea el Señor. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Dice, luego por la fe invalidamos la ley. En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Bendito sea el nombre del Señor. Porque en ninguna manera nosotros estamos fuera de la ley, sino que la ley para nosotros fue el que nos acompañó para poder llegar a Cristo, ¿cierto? Nadie se puede justificar por la ley, sino que es Dios el que justificará por la fe en Jesucristo a todos los hombres, a toda la humanidad. Por eso toda jactancia queda excluida. Bendito sea el nombre del Señor, el que se jacta por obra. Yo hice esto, yo hice esto otro. Nadie se puede jactar delante de Dios. Bendito sea el Señor. Pero el Señor nos bendiga. Que el Señor nos llene de gracia y nos siga bendiciendo cada día, porque no podemos tener nuestra confianza en nosotros mismos, sino que siempre en el sacrificio y en la fe en nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Por ninguna otra parte nosotros vamos a alcanzar salvación y vida eterna. ¿Esto no les trae gozo a su vida? ¿No le trae gozo pensar que tenemos un Dios que se fijó en nosotros? ¿Y por qué se fijó? ¿Porque éramos buenos? ¿Por qué nos llamó el Señor? ¿Por qué nos escogió? ¿Por qué hizo esa diferencia? Debemos saltar de alegría y glorificar a Dios. Hoy día somos de Cristo, somos nuevas criaturas, para poder nosotros dar testimonio de esta obra tan gloriosa que hizo el Señor y pensar que nosotros no éramos nada, éramos pecadores, ahora éramos esclavos. Ahora somos esclavos de Cristo, somos del Señor. Él nos llamó para ser nuevas criaturas. ¿Estamos correspondiendo a ese llamado? ¿Estamos correspondiendo a ese llamado? Que el Señor nos ayude. A veces nos sentimos como que estamos fuera. Pensamos ya que Dios no nos ama, no nos quiere. No. Si Dios nos salvó para darnos salvación, para darnos vida eterna, hoy día debemos estar contentos y siempre vivir. Mientras vivamos, debemos darle las glorias al Señor y ir hacia adelante. Ahora nosotros, cuando seamos enseñados, también debemos preocuparnos y seguir adelante para llegar a ser conforme a la imagen de su Hijo. Dios en su justicia, Él no los mira a nosotros porque aún somos pecadores, pero Él nos mira a través de Cristo, ¿cierto? Estamos en Él, Él nos mira a través de Él, y ahí está porque Él pagó el precio, Él hizo el sacrificio. ¿Nosotros qué hemos hecho? Nosotros íbamos derechito al infierno, eterno, al horno de fuego, dice mi hermano. Íbamos derechito allá, pero el Señor nos sacó y nos dio vida, y como dice su palabra, para que la tengan en abundancia. Por eso no nos jactemos de lo que somos, todos somos pecadores. Aquí no hay nadie bueno. Todos fuimos salvados, todos fuimos rociados por la sangre de Cristo. Hoy día lo que somos se lo debemos a Él, a su sacrificio en la cruz. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso aquí también queda plasmado lo que el Señor Dios el Padre hizo,
que a su tiempo se despojó de lo más amado y vino al mundo su Hijo, y en Él está toda su complacencia. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso nosotros debemos de llenarlos de gozo y de alegría, de que somos salvos solamente por su gracia. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy día nos gozamos, nos alegramos y cantamos con gozo, con alegría, porque no veremos la perdición, sino que veremos un día la salvación de Cristo. Y aunque nos vayamos antes, nos vamos a los brazos del Señor. Bendito sea el Señor para siempre. Ya no hay nada más, todo se hizo, todo se cumplió. Ahora nosotros tenemos que corresponder, porque parece que nosotros todavía no sabemos el peso y el sacrificio que hizo Cristo por nosotros. Parece que a veces andamos tan decaídos, pero en esta noche el Señor le brinde la fuerza para seguir adelante, porque somos de Dios, Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos recogió de la hez del mundo, de donde allí estábamos perdidos, pero de allí nos levantó el Señor para hoy día ser llamados hijos de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y si nosotros nos jactamos hoy día, ve que, mire la pintita que andamos trayendo, mire yo, la pintita. ¿Ah? Hijo del Rey de Reyes, ¿no? Esta pintita me la iba a colocar un día me la iba a colocar para ir a un casamiento, y después dije, no, mejor la voy a inaugurar en los caminos del Señor, porque Él es el que nos viste ahora. Mire, si lo que somos, lo que tenemos. Oiga, cuando llegamos nosotros a las plantas del Señor no teníamos nada, nada. Algunos éramos muy pobres materialmente, pero de allí nos sacó el Señor de la pobreza. No teníamos nada, hermano. No teníamos nada, ¿verdad? ¿Sabe lo que es nada? Mire, por poco menos andábamos con lo puro puesto. Yo tenía un pantalón que me lo ponía todos los días para venir a las reuniones, todos los días. ¿Y qué hablar cuando mi pastor Robinson lo explicaba, cierto? La camisita que tenía era un saco. Bendito sea el nombre del Señor. Pero éramos muy bueno. De allí nos sacó el Señor, nos levantó. Y hoy día le damos gracias a Dios, porque Él nos enseñó muchas cosas. Nos enseñó a no malgastar, a cuidar, a ser bien cautos en todo. Bendito sea el nombre del Señor. A no estar endeudados hasta la coronilla. Y uno comete esos errores por no tener la confianza en el Señor, por querer uno ser igual que el vecino, no sé, por alcanzar más y más y más. Pero todo lo que tenemos, hermano, ha sido dado por el Señor. Él ha sido bueno con nosotros. Jamás íbamos a pensar estar en este lugar tan delicioso, hermano, tan maravilloso, descansando de estos pecados, hermano, que los tenían abrumados. ¿O el pecado no le causó daño en su vida? Abrumados. Por eso hoy día descanse en el Señor. Dios se va a ir encargando de usted, de darle, no lo que usted se merece, de darnos lo necesario, porque si no el corazón también se engrandece. Gracias por esa cruz maravillosa donde Cristo murió por nosotros. Nos perdonó, nos dio nueva vida. Hoy día nos gozamos, nos alegramos. Nadie es más que otro. Que no haya ningún jactancioso aquí. Me acordaba de mi pastor Robinson cuando decía que los jactanciosos ya no caían en la puerta.
Y se le había agrandado, dice, la cabeza, dice que ya no caían por la puerta. Bendito sea el nombre del Señor. ¿De qué se puede jactanciar el ser humano teniendo este conocimiento? Si solo Dios hizo misericordia con nosotros. Bendito sea el Señor. Allí perdido, al pueblo de Dios dice muchas cosas. De allí te saqué de tu inmundicia, le dice. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso el Señor nos ayude. Si nos jactamos, nos gloriamos en la cruz de Cristo. Nada más, Él es todo para nosotros. Por eso esta palabra es maravillosa, este pero tan maravilloso. Este pero, siempre los peros son maravillosos. Bendito sea el nombre del Señor, que contrasta con todo lo que ha venido diciendo. Por eso esta palabra tiene un centro importante en nuestra vida. Yo sé que hay muchas cosas aquí que es para mirarlas de todos los lados. Bendito sea el nombre del Señor. Pero gracias al Señor que nos miró con lástima y nos miró con misericordia y nos perdonó y nos sacó de la hez del mundo para hoy día ser hijos de Dios y poder demostrar verdaderamente lo que Dios ha hecho con nosotros, anunciando su evangelio a otros, predicando. Bendito sea el nombre del Señor, porque hay muchos todavía que el Señor tiene que llamar. Por algo nos llamó a nosotros, a todos, a los antiguos, para que pregonemos su nombre, digamos que en Cristo hay salvación. Como dice en el Evangelio, dice, y no avergonzarnos de ninguna manera, porque uno tiende torpemente se avergüenza. ¿De qué podemos avergonzarnos nosotros, hermano? Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Bendito sea el nombre del Señor, para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego, para todo aquel que cree. ¿Cuántas veces nos dijimos este texto en la calle? Porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿De qué se puede avergonzar? Decía mi pastor. No quería escuchar esta palabra. Dice, ¿de qué te puedes avergonzar, pobre? Cuando era un pobre, un miserable uno, que Dios lo rescató, así que no le gustaba mucho que usáramos esta, porque no me avergüenzo, los retados. ¿De qué te vaya a avergonzar? Bendito sea el nombre del Señor. Lo que Cristo hizo por nosotros fue algo grande. Bendito sea el nombre del Señor. Y si hoy día podemos descansar nosotros, es gracias a la misericordia de Dios y al amor de Jesucristo, el cual nos salvó y nos limpió. Y hoy día podemos estar aquí escuchando su palabra. Que el Señor haya sido muy bendecido en esta hora. Y para el Señor que me ha brindado, para Él, honra, gloria e imperio para siempre. Oramos al Señor. Padre eterno, muchas gracias por habernos recordado, Señor, este inmenso sacrificio que tú hiciste por nosotros. Que tú lo tenías, Señor, orquestado, Señor, hace mucho tiempo, Señor, muchos años, Señor, en tu paciencia, Señor. Dios mío, pero, Señor, venido Cristo, Señor, tú mostrando en tu palabra, en tu escritura, Señor, esa justificación por fe en Jesucristo, para perdonar, Señor, Dios mío, a todos, Señor, los que tú has llamado, Señor, sus apóstoles, Señor, sus profetas, Señor, que alcanzaron esta misericordia, que te miraron por fe, Señor, que acudieron a ti, Señor, Dios mío, como también David, Señor, creyeron en ti, en tu palabra, en tu justicia, Señor. Gracias, Padre, por haberte conocido. Gracias, Señor, por habernos llamado, por haber perdonado nuestros pecados, Señor, que fueron muchos, Señor. Y tú allí, Señor, pagaste por los pecados de todos nosotros, allí en la cruz del Calvario. Allí quedaron, Señor, plasmados, Señor. Dios mío, Señor, donde el Padre, Señor, no pudo mirar, Señor, sino que se devolvió, Dios mío, porque ahí estaba,
lo que nos pertenecía a nosotros, Señor, fueron puestos allí en Cristo el Señor. Gracias, Padre. Muchas gracias por esta salvación tan grande, que no la merecíamos, Señor, porque no hay mérito en ningún ser humano quien se pueda ganar la salvación, Señor. Gracias porque tuviste misericordia de nosotros. Cuando nos viste, Señor, allí desnudos, cuando nos viste, Señor, pobres, miserables, Señor, arrastrados por las corrientes del mundo, encadenados por las cadenas de este enemigo, Señor, porque nadie tiene libre albedrío. Nosotros éramos presos, Señor, de Satanás, Señor, Dios mío, y tú sacaste, rompiste las cadenas para hoy día ser llamado hijos suyos, Señor, para poder contar, Señor, las maravillas tuyas, Señor, Dios mío, para poder hablar, Señor, Dios mío, para poder decir que hay un Salvador, que hay un Redentor, que hay uno que se sacrificó para perdonar los pecados del hombre y pueda llegar un día a la presencia de Dios. Gracias, Padre, por esta misericordia. Señor, somos deudores, Señor, Dios mío. Ayúdanos, Señor, también a nosotros ahora que tenemos esta salvación, a pregonar tu nombre, que es por sobre todo nombre, Señor, que se nombra. Señor, líbranos de toda jactancia, Señor, hoy en nuestras vidas. Señor, líbranos de menospreciar a otros, Señor. Líbranos, Señor, Dios mío, porque todos somos iguales delante de tu presencia, Señor. Ayuda a mis hermanos, ayuda a los predicadores, ayuda a cada uno de nosotros, Señor. Dios mío, danos fuerza para seguir adelante, Señor. Y a no menospreciar al más vil pecador, Señor, sino que tú también lo amas a él, Señor Dios mío. Gracias, Papito del cielo, por esta misericordia. Síganos enseñando cada día, síganos abriendo la mente por estos pasajes tan maravillosos del libro, Señor. Dios mío, de este libro que estamos estudiando, Señor. Gracias, Papito del cielo. Y todo esto, Señor, se lo imploramos en el amor de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.